Hola, hoy vamos a meternos a fondo con las ideas de El monje que vendió su Ferrari. La historia arranca con Julian Mantle, un abogado que, bueno, lo tenía todo en lo material. Era brillante, pero vivía ahogado en estrés, ¿no? Y todo como que explota con un infarto, ahí, en medio de un juicio. El libro mismo se presenta como una fábula. Mezcla esta sabiduría de Oriente con ideas más occidentales sobre el éxito. Busca mostrarnos un camino, digamos, hacia una vida con más sentido, con más equilibrio, más alegría. Nuestro plan hoy es justamente desmenuzar esa transformación de Julian, ver qué lecciones aprendió por allá en el Himalaya y qué podemos, bueno, sacar nosotros de todo eso. Ok, vamos a empezar. Antes de que todo se viniera abajo, Julian era el modelo del éxito, ¿no? Abogado estrella, ganaba millonadas, súper reconocido. Pero claro, había un costo altísimo. Su vida era un caos, obsesionado con el trabajo, con tener más y más. Sí, totalmente. Y los símbolos de ese éxito eran casi, pues una exageración. La mansión, el jet privado, hasta una isla. Y claro, el famoso Ferrari rojo, que era como la joya de la corona de esa vida enfocada solo en lo material. La fachada perfecta. Exacto, una fachada. Porque detrás, el tipo estaba consumido. Jornadas de 18 horas, ¿te imaginas? Estrés a tope, y se le notaba físicamente, ¿eh? Pasado de peso, tosía todo el tiempo, parecía mucho mayor de lo que era. Mm. Y por dentro, peor todavía. Había perdido la alegría, el humor, estaba como desconectado de sí mismo. Una bancarrota espiritual, como dice el libro. Fíjate que es interesante lo de la cita de Churchill que tenía en la oficina, esa de ser dueños del destino y luchar. Quizás en algún momento sí reflejaba su espíritu, pero para entonces ya no. Sonaba hueco, ¿no? Era casi irónico viendo cómo estaba realmente. Se estaba apagando por dentro. Y de repente, ¡pum! El infarto. En plena sala del tribunal, justo después de ganar un caso. Fue como si el cuerpo, el espíritu, todo dijera, ya basta. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque ese colapso no fue el final, fue el verdadero principio. Totalmente. Fue un quiebre, un antes y un después. Apenas se recuperó, Julian hizo algo que nadie esperaba. Mandó todo a volar. Dejó la abogacía, vendió la mansión, el avión, la isla. Y el Ferrari. Y el Ferrari, claro. Se quitó de encima todo ese peso material que lo definía antes. Una limpieza total. Y ahí sí, empezó la aventura de verdad. Se fue a la India, pero no de turista, ¿eh? Iba en una búsqueda profunda, existencial. Mmm. Quería respuestas. ¿Qué es la felicidad? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo se vive de verdad? Buscaba esa sabiduría antigua de Oriente. Sí, su objetivo era los sabios de Sivana, una comunidad en el Himalaya, de la que se contaban maravillas. Gente súper longeva, con un entendimiento de la vida, pues, muy profundo. ¿Y fue fácil encontrarlos? Para nada, no fue un camino directo. Primero encontró a un yogi, Krishnan, que como que lo puso a prueba, ¿sabes? Para ver si iba en serio. Y ya después lo orientó hacia las montañas. Uf, imagino el viaje. Días caminando, por terrenos difíciles. Tuvo que soltar esa lógica de abogado, ¿no? Y empezar a confiar más en la intuición, supongo. Exacto. Y finalmente llegó a Sivana, un lugar que describen como un paraíso en la tierra. Pura paz, pura naturaleza, vitalidad. Y ahí conoció al líder, el yogi Raman. Ahí empezó todo el aprendizaje. Pasan 3 años. Y Julian vuelve. Va a visitar a John, su antiguo colega, el que narra la historia. Y la reacción de John es, bueno, de shock total. Claro, imagínate. John casi no lo reconoce. El Julian que tenía enfrente parecía, no sé, 30 años más joven. Estaba delgado, fuerte, con una energía tranquila, pero súper potente. La cara, antes marcada por el estrés, ahora irradiaba calma, paz. Era otro hombre, de verdad. Y Julian le explica que ese cambio no es solo por fuera, es profundo. Es el resultado de haber vivido y aplicado las enseñanzas de los sabios de Sivana, y que volvió para compartir esa sabiduría. Ajá. Y lo hace contando una fábula que encierra 7 virtudes, 7 principios prácticos. Y aquí es donde está el meollo del asunto, ¿no? Exacto, aquí entramos en la carnita. La primera virtud, que es como la base de todo, es dominar la mente. Los sabios usan la imagen de un jardín.
Tu mente es un jardín. Puede ser fértil, hermoso, lleno de flores, o puede ser un terreno abandonado lleno de... Residuos tóxicos. Así llaman a los pensamientos negativos, las preocupaciones inútiles, todo eso que contamina. La clave es ser el jardinero, cuidar qué entra, qué crece ahí, protegerlo. Suena bien la metáfora del jardín, pero en el día a día, con el lío que tenemos, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo cuidas ese jardín? Bueno, ahí es donde entran las técnicas que le enseñaron. No es solo teoría. Por ejemplo, está el corazón de la rosa. Un ejercicio simple. Te concentras en algo bello, como una rosa. Solo eso. Ayuda a calmar el ruido mental, a enfocar la atención. Es como entrenar un músculo. Entiendo. ¿Y qué más? Luego está el pensamiento opuesto. La idea es pillar un pensamiento negativo justo cuando aparece, ahí, y conscientemente reemplazarlo por uno positivo, constructivo. Es una disciplina activa. O sea, no dejar que el pensamiento negativo eche raíces. Exacto. Y también el secreto del lago, que es usar la visualización. Pero no solo para soñar despierto, es para como programar tu mente hacia tus metas, verte ya lográndolas, sentirlo. Lo interesante es que te da la idea de que no eres víctima de tus pensamientos. Puedes gestionarlos. Gestionar la mente, vale. Y eso me lleva a la segunda virtud, seguir el propósito, o dharma, como le dicen. Porque, claro, puedes tener la mente calmada, pero si no sabes a dónde vas... Justo, el Dharma es eso, es encontrar tu para qué, cuáles son tus dones, qué viniste a hacer. Implica ponerse metas claras, y no solo en el trabajo, en todo, en la familia, en lo personal, en lo espiritual. Metas en todas las áreas. Sí, los sabios decían que vivir sin propósito es como ir en un barco sin timón ni brújula, a la deriva. Julian se dio cuenta de que su propósito anterior, el de acumular y ser famoso, lo había dejado vacío. Necesitaba uno nuevo, más auténtico. Entiendo. Y de ahí, supongo, se conecta la tercera virtud. Practicar el Kaizen, la mejora continua, que suena un poco a empresa japonesa, ¿no? Pero aquí es algo más personal, ¿verdad? Totalmente. Aquí, Kaizen es filosofía de vida. Mejora constante, sí, pero aplicada a ti mismo, a tu ser. La idea central es que el crecimiento no suele venir de saltos gigantescos, sino de pequeños pasitos, todos los días. Pequeños pasos. Sí, empujarte un poquito fuera de tu zona cómoda, enfrentar miedos chiquitos, construir hábitos buenos, poco a poco. Es como construir una casa, ladrillo a ladrillo. Constancia. Y ahí mencionan unas rutinas diarias, los 10 rituales de la vida radiante. Suenan intensos. ¿Son prácticos de verdad? Bueno, a ver, no es que tengas que hacer los 10 perfectamente desde el primer día. Son más bien como áreas clave a las que prestar atención. Por ejemplo, el ritual de la soledad. Buscar unos minutos al día de silencio, de estar contigo mismo. Para Julian, que vivía rodeado de ruido, esto fue vital. Claro. O el ritual de la fisicalidad. Cuidar el cuerpo. Ejercicio, descanso, reconocer que mente y cuerpo van juntos. Ajá. El ritual del saber abundante, leer algo, aprender algo nuevo cada día. El de la reflexión personal. Son como pilares para que esa mejora continua sea integral. No es tanto la intensidad al principio, sino la constancia. Constancia. Y eso nos lleva directo a la cuarta virtud, vivir con disciplina. Porque sin disciplina, todo lo demás se queda en buenas intenciones, ¿no? Fuerza de voluntad no es algo que tienes o no tienes, es un músculo. Y como cualquier músculo, se fortalece usándolo. ¿Cómo? Cada vez que eliges hacer lo difícil pero correcto, en lugar de lo fácil. Cada vez que cumples una promesa que te haces a ti mismo, por pequeña que sea. Ahí la estás entrenando. Mencionan cosas como usar mantras, afirmaciones, para reprogramar la mente y no dejar entrar pensamientos débiles, o incluso practicar el voto de silencio por ratitos, para entrenar el autocontrol. La disciplina es lo que convierte la intención en acción real y sostenida. Tiene lógica. Mente clara, un propósito, la mejora constante y la disciplina para sostenerlo. Pero, ¿y el tiempo? Eso que nunca alcanza. La quinta virtud va por ahí. Respetar el propio tiempo. Los sabios enseñan a ser dueños del tiempo, no esclavos, y eso implica
Primero, saber qué es lo importante de verdad. Priorizar. Exacto. El famoso principio 80-20. Enfocarte en ese 20% de cosas que te dan el 80% de los resultados. Y también, algo que cuesta un montón en nuestra cultura, aprender a decir no. Uf, sí, decir que no. Decir no a lo que te distrae, a compromisos que no te aportan, que te alejan de tu propósito. Requiere coraje, pero libera mucho tiempo y energía. Y mencionan también algo llamado la mentalidad del lecho de muerte. Suena fuerte. Es fuerte, pero es una herramienta potente para enfocar. La pregunta es, si hoy fuera mi último día, ¿estaría haciendo esto? Te ayuda a aportar de raíz lo que no importa, a valorar el ahora, No es vivir con miedo, sino con conciencia. con conciencia del valor del presente. Y eso nos lleva a otra virtud, la séptima, que es justamente abrazar el presente. Vivir el aquí y ahora. Exacto, porque cuántas veces nos perdemos la vida por estar pensando en lo que pasó o preocupados por lo que vendrá. Esta virtud es una invitación a anclarnos en el ahora. Es lo único que tenemos realmente. Disfrutar el camino, no solo la meta. Eso mismo. Y cultivar la gratitud por las cosas pequeñas, por lo cotidiano. Los sabios hablaban del sendero de los diamantes. Aprender a ver la maravilla en lo ordinario. Encontrar esos pequeños diamantes todos los días. Qué bonito eso. Oye, pero nos saltamos una. La sexta virtud, servir desinteresadamente a los demás. ¿Cómo encaja eso? Porque parece que el foco estaba en uno mismo, en la automejora, y de repente, servir a otros. Es que parece un cambio de foco, pero es fundamental. Y paradójicamente es clave para la propia felicidad. La enseñanza es que nuestra calidad de vida mejora muchísimo cuando dejamos de pensar solo en ¿qué gano yo? Y empezamos a pensar en ¿cómo puedo aportar? Dar sin esperar nada a cambio. Sí, practicar la amabilidad, los actos de bondad diarios, cultivar relaciones basadas en el dar, en el apoyo mutuo. Eso nos enriquece de formas que ni imaginamos. Julián venía de un mundo súper competitivo, ¿no? Muy egocéntrico. Y descubrió en esto, en dar a los demás, una fuente de satisfacción y de sentido súper profunda. El Yogi Raman le dijo, la cosa más noble que puedes hacer es dar a los demás. Es potente. Fascinante cómo todo se conecta, ¿no? Dominar la mente te da claridad. El propósito te da dirección. El Kaizen y la disciplina te hacen avanzar. Valorar tu tiempo te enfoca. Servir a otros te da sentido. Y abrazar el presente te permite vivirlo todo. No son cosas separadas. Para nada. Es un sistema. Todo se apoya mutuamente. La disciplina te ayuda con la mente clara te ayuda con el propósito, servir a otros le da más fuerza a ese propósito y todo se vive mejor en el presente. Es un enfoque integral. Holístico. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto, la historia de Julian es más que un cuento bonito, ¿no? Es como un mapa simbólico. Muestra que sí se puede pasar de una vida de éxito por fuera, pero vacía por dentro, a una vida, pues más plena, con vitalidad, con paz, con un porqué. Correcto. Y el mensaje de fondo es fuerte. Esta transformación no es un milagro que cae del cielo, ni requiere de irse a una montaña, aunque la historia use esa imagen. Depende de nosotros, de aplicar estos principios de forma consciente, día a día, con constancia. Es un llamado a la acción, a hacernos cargo de nuestra propia vida, por dentro y por fuera, a cultivar estas áreas. Entonces, para quienes nos escuchan, ¿qué nos llevamos de todo esto? El viaje de Julian es como una invitación a mirarnos al espejo, ¿no? A preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con lo que de verdad valoramos, si estamos desarrollando nuestro potencial, o si quizás andamos persiguiendo algún Ferrari, sea lo que sea para cada quien, que nos distrae de lo importante. Sí. Y quizás la reflexión final podría ser incluso un poco más profunda. No se trata solo de elegir una virtud y ya, a ver qué pasa. El poder real parece estar en verlas como un todo. ¿Cómo podrían estos principios juntos guiar nuestras decisiones diarias? Y más importante todavía, ¿cuál es ese Ferrari simbólico en mi vida? Puede ser una creencia que me limita, un miedo, un hábito, hasta una relación. ¿Qué es eso que quizás me está frenando para avanzar hacia una versión más completa, más plena de mí mismo?
Identificarlo, empezar a cuestionarlo. Ese podría ser el primer paso real en nuestro propio viaje. Una pregunta fuerte para quedarse pensando. Y con eso cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración.